¿Qué tal? Seguimos con el tema de funciones y variables en JavaScript. En el anterior video tutorial hablábamos sobre funciones y veíamos cómo dentro de las funciones pueden aparecer declaraciones como, por ejemplo, esta que vemos en la función promedio. Pues la parte de la declaración que se encuentra a la derecha del signo igual, esta que vemos aquí remarcada, es lo que se conoce en JavaScript como una expresión, en general en la mayoría de los lenguajes de programación. Esto que vemos aquí es un ejemplo de expresión. Por tanto, podemos definir una expresión como una combinación de variables y valores que el intérprete de JavaScript puede evaluar como un valor simple. Recuerda que, por ejemplo, aquí el resultado que se guarda en la variable cuando es ejecutado por el intérprete de JavaScript es un único valor, un número en concreto. Las expresiones pueden contener variables, pueden contener distintos tipos de datos y pueden también, como vemos en este ejemplo, contener caracteres, como es el signo más o la barra inclinada, el slash, que son lo que se denomina en lenguaje de programación los operadores. Ya en lo que llevamos visto de JavaScript hemos usado en distintas ocasiones operadores y en esta misma expresión que vemos aquí vemos el operador más y el operador slash, la barra inclinada. En esta tabla, por ejemplo, vemos algunos de los operadores más importantes que podemos usar en las expresiones JavaScript. Son la mayor parte de ellos autoexplicativos, así que de momento no vamos a pararnos mucho. Solo señalar que sobre los operadores incremento y decremento, que vemos aquí los dos últimos, hablaremos más en detalle un poco más adelante. Y sobre el uso concreto lo veremos a lo largo del curso en muchísimos ejemplos, aunque aquí, como ves, aparecen sobre todo operadores matemáticos que permiten llevar a cabo operaciones. Y además de estos existen muchos otros operadores, como por ejemplo los usados en declaraciones condicionales, que veremos en próximos videotutoriales. En un curso de este tipo creo que no tiene mucho sentido ponerse ahora a relatar uno tras otro qué es lo que hacen los operadores, y es mucho más práctico posteriormente, cuando lo veamos en algún código, ver lo que hacen. Pero un tema que sí que es muy importante respecto a los operadores es el de las prioridades. Porque cuando usamos más de un operador en cualquier expresión, por ejemplo esta que vemos aquí, el intérprete de JavaScript necesita unas reglas para decidir cómo llevar a cabo el cálculo. Unas reglas de prioridad para determinar cuál de los operadores va a utilizar primero. En esta tabla de operadores que veíamos antes, por ejemplo, no están colocados de forma casual, sino que están colocados por orden de prioridad, de menor a mayor prioridad. Quiere decir que los que están puestos primero tienen menos prioridad y los que están puestos últimos son los que tienen una mayor prioridad dentro de esta escala para determinar el modo en el que el intérprete de JavaScript va a utilizar los operadores. Por ejemplo, como decíamos, podemos considerar esta declaración, dentro de ella esta expresión, en la cual, como vemos, hay dos operadores, que son el operador más y el operador por. ¿De qué modo va a llevar a cabo la operación el intérprete de JavaScript? Para empezar, decir cuando trabajamos con algo de este tipo que, aunque se parecen bastante, no podemos aplicar las mismas reglas que se aplican en las matemáticas tradicionales. Tenemos que saber cuáles son las reglas en concreto que va a utilizar este intérprete de JavaScript. Porque sin unas reglas que determinen cómo llevar a cabo la operación, aquí, como vemos, podemos primero sumar 4 más 5 y posteriormente multiplicarlo por 3.
Y otro modo sería primero multiplicar 5 por 3 y posteriormente sumarle 4. En los dos casos los resultados son distintos, por lo tanto, si no hay una norma de cómo hacerlo, sería imposible que esto funcionara. Y JavaScript soluciona este problema mediante las denominadas reglas de prioridad. Si veíamos antes la tabla, si nos fijamos en esa tabla, verás cómo el operador de multiplicación tiene más prioridad que el operador de suma. Por lo tanto, en este caso lo que va a hacer siempre va a ser multiplicar primero 5 por 3 y posteriormente sumarle 4, porque el operador por tiene más prioridad que el operador más. Si estás familiarizado con otros lenguajes de programación, verás que los operadores y las prioridades en JavaScript funcionan en gran medida del mismo modo que lo hacen en C, en PHP, en Java o en ActionScript, por poner algún ejemplo. Este tema de las prioridades ya lo veíamos en este ejemplo de script que creamos en el anterior vídeo tutorial. Observa que aquí en esta expresión, como vemos, aparece el operador suma y el operador división. Si quitamos los paréntesis, aquí lo que queremos es que sume primero estos 4 y después lo divida. Pero por prioridad, si lo vemos antes, como aparecían los operadores, la prioridad de la división es mayor que la de la suma. Por lo tanto, si dejamos así el script, el resultado que nos va a dar será el resultado de dividir, el valor de d por 4 y después sumar el resto. En este ejemplo que vemos es 8d, por lo tanto aquí sería 2, sumaría 2 más 3 más 5 más 4, que sería un resultado de 14, que no es lo que queremos, que como veíamos en el anterior video tutorial, si lo que hace primero es sumar y después dividir, el resultado era 5. Si probamos este script en el navegador, observa cómo aparece en el resultado 14 porque lleva a cabo la operación como indicamos. Por eso, junto con la existencia de las prioridades, tiene que existir también un sistema que nos permita determinar a nosotros qué prioridad es la que queremos dar a los distintos operadores. De este modo, si lo que queremos es que primero sume estos 4 valores y después lo divida, lo que tenemos que hacer es colocarlos entre paréntesis. El uso de paréntesis es el que nos permite modificar la prioridad. De este modo, ahora sí le indicamos que lo primero que tiene que hacer es sumar estos 4 y posteriormente el valor que está dentro del paréntesis dividirlo por el valor que aparece aquí. Por eso, si ahora hacemos lo mismo de antes y lo probamos, veremos cómo ahora el resultado es 5, que es lo que queremos, como resultado de sumar estos 4 valores y dividirlo por 4. Recuerda, por tanto, que este tema de las prioridades es clave y ya en este ejemplo de no usar los paréntesis nos daría un resultado que no era el que queríamos. Cuando no estés seguro sobre cómo funciona la prioridad de los operadores, lo mejor es siempre usar paréntesis para indicar cómo queremos que se lleve a cabo la operación y de ese modo conseguir el resultado que queremos. Vamos a ver entonces las variables. Si has seguido lo que llevamos de curso hasta aquí, ya hemos usado variables en muchas ocasiones. Sin embargo, hay unos cuantos aspectos clave sobre las variables de los que no hemos hablado todavía. La mejor forma de definir lo que son variables, recuerda que son una especie de contenedores que tienen un nombre y dentro de ese contenedor podemos almacenar datos. Puede ser un número, un texto string o un objeto. Pero desde luego siempre la variable lo que tiene que tener es un nombre. Y en cuanto a los nombres que pueden tener las variables, sí que hay unas cuantas normas específicas que tenemos que seguir siempre. Para empezar, algo muy importante también y una salvedad a tener en cuenta. Nunca podemos usar en los nombres de las variables los caracteres propios o exclusivos de la lengua castellana. No podemos usar la ñ, no podemos usar palabras con acentos. Si lo hacemos nos va a dar error.
Como norma, y si no quieres que te dé lugar a muchos quebraderos de cabeza, nunca utilices en lenguaje de programación ñes ni tildes en las letras. El resto de las normas las vemos aquí, que tenemos que utilizar para dar nombre de la variable. Las variables pueden llevar letras mayúsculas o minúsculas, con la salvedad que dijimos en castellano. Pueden también llevar números del 0 al 9 y también el carácter subrayado puede ser utilizado. No puede tener el nombre de una variable espacios y tampoco puede utilizarse ningún otro signo de puntuación que no sea el subrayado. Y el primer carácter del nombre de la variable tiene que ser una letra o el signo de subrayado, no puede ser un número. También recordar que los nombres de las variables diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, aquí vemos un ejemplo. El nombre de la variable saludo no es el mismo que el nombre de la variable saludo. Serían dos variables distintas. Lo mismo con el número de letras mayúsculas que sea y la colocación que sea. Y por último, no existe un tamaño limitado para el nombre de una variable. Puede tener cualquier número de caracteres que queramos. Según estas normas, vemos aquí algunos ejemplos de nombres de variables que serían totalmente válidos. Aquí, como vemos, utiliza el subrayado en distintos sitios, lo que evita que haya espacios, que recuerda que no puede haberlos. No usamos tildes en ningún caso, ni ñes. Podemos intercalar mayúsculas y minúsculas, y puede ser desde una única letra hasta el número de caracteres que queramos. Recuerda que, sin embargo, el primer carácter tiene que ser o bien una letra o el subrayado, como vemos en este ejemplo. Siguiendo con las variables, vamos a hacer referencia a tres temas de importancia. El primero es el del scope, del alcance que tiene cada variable, y relacionado con ese alcance, las denominadas variables globales y variables locales. Veamos primero este código de ejemplo para intentar explicar a qué nos referimos. Para empezar, decir que la norma es que cuando tengamos que utilizar distintas variables en un script o en varios scripts dentro de una misma página HTML, la norma es que cada variable tenga un nombre distinto y no utilizar el mismo nombre para distintas variables. Es lo normal y, por lo tanto, si lo hacemos así, no hay el más mínimo problema, ni tenemos que plantearnos esto que vamos a ver ahora. Pero en alguna ocasión, por alguna razón, puede ser que queramos que dentro de una misma página HTML, incluso a lo mejor dentro del mismo script, haya dos variables distintas que tengan el mismo nombre. ¿Es eso posible? Sí. Lo vemos en este script de ejemplo. Aquí, como vemos, al comienzo del script tenemos definidas dos variables con los nombres de nombre 1 y nombre 2. Pero observa como en otra parte del script, dentro de esta función, tenemos definida otra variable que recibe también el nombre de nombre 2. Por lo tanto, aquí tenemos dos variables que, aunque tienen el mismo nombre, son distintas. Para poder entender esto, como decíamos, lo primero es entender lo que es el scope, el alcance, que podríamos definir simplemente como la parte del script donde una variable en concreto puede ser usada. Y con respecto al alcance, podemos hablar de dos tipos de variables, también decíamos antes, las variables locales y las variables globales. Creo que si va siguiendo el hilo se entiende perfectamente. Las variables globales son aquellas que tienen un alcance que llega a todo el script o incluso llega a todos los scripts que hay en una página HTML. Mientras que las variables locales son las que tienen un alcance limitado que es dentro de una función. En este sencillo script que tenemos en pantalla tenemos tres variables. Dos de ellas son variables globales, que por tanto tienen un alcance que llega a todo el script, y otra es una variable local
que tiene un alcance que se limita a la propia función. Señalar también que, como vemos aquí, JavaScript cuenta con una palabra clave, otro keyword, que permite definir una variable. Es la palabra clave var, que vemos aquí delante de las tres variables que creamos. Lo que ocurre es que en JavaScript es un lenguaje de programación que en la mayor parte de las ocasiones nos permite no tener que utilizar la palabra var. Esto significa que en este ejemplo que aquí vemos, si ponemos var y luego el nombre que le damos a la variable, o si simplemente ponemos así, el resultado sería exactamente el mismo. Hay algunos lenguajes de programación que en este sentido son bastante más estrictos y exigen que siempre que se quiera crear una variable hay que utilizar la palabra clave var. En el caso de JavaScript, cuando le damos un valor a una variable, poniendo aquí el nombre, ya inmediatamente la variable se crea. Por lo tanto, no es obligatorio poner la palabra clave var. No es obligatorio cuando creamos variables globales, como estas dos que vemos arriba. En estos dos casos puede ir var delante o puede no ir. Vamos en este caso a volver a ponerlo, pero recuerda que no es obligatorio y funcionaría igual aunque no llevara adelante la palabra var. Pero como decíamos, existe otro tipo de variables que son las variables locales que van dentro de una función, como aquí vemos un ejemplo, y que tienen un alcance limitado que es dentro de la propia función. En este caso sí que es obligatorio para que sea una variable local utilizar la palabra var. Podemos crear una variable dentro de una función sin poner var, pero en ese caso crea una variable global y no una variable local. Así que siempre que queramos crear dentro de una función una variable que esté limitada a esa función, tenemos que utilizar obligatoriamente la palabra var. Es importante recordar esto. Desde luego en JavaScript entender este tema del alcance, variables globales y locales es muy sencillo. Es bastante más complicado en ActionScript, no por la sintaxis que es prácticamente igual, sino porque en el caso de trabajar con películas Flash el alcance sí que puede variar muchísimo al poder tener líneas de tiempo, distintos clips de película. Entonces en ActionScript sí que es un tema clave el de los alcances. En el caso de JavaScript también es clave, pero es mucho más sencillo de entender, ya que simplemente el alcance puede estar limitado a una función o ser global. Observa este script, puedes parar el vídeo y estudiarlo un momento para intentar ver qué es lo que va a ocurrir ahora cuando lo ejecutemos. Se trata de un script muy sencillo. La única duda que podemos encontrar es que aquí tenemos una variable nombre 2 con un valor de Eduardo y aquí tenemos otra variable nombre 2 con un valor de Rosa. Y entonces la duda es, cuando ejecutemos el script, aquí como vemos va a dar una salida con saludo nombre 1 y saludo nombre 2. Lo que queremos saber es cuál de los dos nombres 2 van a aparecer, si Eduardo o Rosa. Para el video tutorial intenta un momento entender qué es lo que va a ocurrir. Observa que la variable que creamos dentro de la función lleva la palabra clave var. Y recuerda que dijimos hace un momento que siempre que lleve la palabra clave var, esta variable es una variable local, que solo tiene valor dentro de la propia función. Por tanto, si esto solo vale dentro de la propia función, ¿qué ocurrirá aquí? Pues que seguirá manteniéndose la variable global. Esta variable solo valdría si utilizáramos con otras llamadas, con otras declaraciones dentro de la función. Si llamáramos a la variable nombre 2, entonces sí que usaría esto. Pero fuera de la función se sigue manteniendo el valor que tiene la variable global. Lo probamos. Y observa cómo aparece el primer nombre, Pedro, el segundo es la variable global, la que Eduardo, y la local que está dentro es Rosa. Observa cómo quitamos esta y aparece Eduardo. Aparece por tanto la global, ya que esa variable local solo tiene un alcance que es dentro de la propia función.
Pero siguiendo con lo mismo, otra pregunta. ¿Qué ocurriría si dentro de la función a esta variable simplemente quitamos la palabra clave var? ¿Qué pasaría entonces ahora si ejecutamos el script? De nuevo, si seguiste hasta aquí el hilo, creo que tiene que estar claro. Recuerda que dijimos que para declarar una variable como local hay que usar siempre la palabra clave var. Si no lleva la palabra clave var, la variable se crea igual, pero es una variable global. Y entonces, en este caso, sí, esta variable que está más abajo dentro del script va a sustituir a la variable que está arriba. Y ahora, si probamos así este script de nuevo, veremos como el segundo sale Rosa y no Eduardo, porque es el que aparece ya ahora con alcance global. Entonces, pero recuerda, por lo tanto, que cuando creamos variables globales fuera de una función, el uso de var es optativo. Podemos ponerlo o no. Puede que sea mejor para que el script sea más legible, pero desde el punto de vista de la operatividad es exactamente igual. Pero siempre que creemos una variable dentro de una función, si la creamos sin la palabra clave var, será una variable global. Si queremos que sea una variable local, tenemos que poner delante la palabra var. En este caso no lo tiene, por lo tanto es una variable global, y ahora cuando la probemos veremos como la segunda sale Rosa y no Eduardo. Pulso sobre C12. Bueno, hay que guardar antes los cambios y observa como la primera Pedro, y ahora al dar a aceptar, observa como aparece Rosa. Creo que de este modo queda claro a lo que nos referimos con alcance, variables locales y globales. Solo añadir dos cosas. La primera es que si crees que tener dos variables con el mismo nombre dentro de una misma página o dentro de un mismo script es confuso, estás totalmente en lo correcto. Para evitarlo, lo mejor es siempre usar nombres distintos y por tanto no nos encontraríamos con estos temas. Y la segunda, observa cómo en este ejemplo que hemos puesto, las dos variables globales que creamos están en la cabecera del documento HTML. No tiene por qué ser así, podemos declarar variables globales también en el cuerpo, incluso como vimos, tal como está ahora sin poner var delante, incluso dentro de una función. Pero es mejor siempre las variables globales colocarlas en la cabecera, por lo que dijimos ya en varias ocasiones. Las variables que están en la cabecera, todo lo que está en la cabecera, es ejecutado antes de que aparezca el cuerpo. Y por lo tanto nos garantizamos que cuando aparezca la llamada a cualquier función que use variables o cualquier uso de la variable, ya va a estar esa variable definida y no nos dará error. Recuerda, por lo tanto, en este ejemplo, que si queremos que esta variable dentro de la función sea local y tenga un alcance solo limitado a la propia función, tenemos que utilizar la palabra clave var antes del nombre de la variable. Creo que con esto la diferencia entre variables locales y globales y cómo usarlo tiene que quedar claro. De todos modos, si hay alguna duda, la mejor solución es pon siempre la palabra clave var en todos los casos delante y entonces ya te aseguras que siempre vas a usar la variable justo en el modo que quieres usarla. Vamos a pararnos ahora un poco en ver cómo asignar valores a variables. Lo hemos visto ya en bastantes ocasiones. Podemos usar el signo igual, el operador igual cuando hablamos en programación, para darle un valor a una variable. En este ejemplo que vemos en pantalla, le asignamos a la variable puntos el valor de 40. Podemos usar cualquier tipo de expresión a la derecha del signo igual, incluyendo incluso otras variables. Ya lo hemos hecho antes, pero por ejemplo el modo en el cual le podríamos añadir 1 a la variable puntos sería pues poniendo puntos igual a puntos más 1, como vemos aquí. Usamos por tanto de nuevo el nombre de la variable, un operador y un dato numérico. Otro ejemplo de expresión que es justo con el tema que empezamos este vídeo.
Se trata de algo que se usa mucho. Cuando lo usamos, por ejemplo, matemáticas, no tendría sentido, no puede ser que puntos sea igual a puntos más uno. En programación, en muchísimas ocasiones se usa, pues por ejemplo, dentro de loops o en condicionales. En muchas ocasiones, en muchas funciones se usa este sistema de incrementar o también de disminuir, de decrementar, es una palabra que creo que no, incrementar y disminuir el valor de una variable. Tanto se utiliza que incluso en la forma de escribirlo existen atajos, formas más rápidas de poder escribirlo, porque hay que usarlo muchas veces. De todos modos, recuerda que lo que vamos a hacer ahora es simplemente otro modo de escribir exactamente lo mismo que vemos aquí. El resultado, no hace falta decirlo, es hacer que la variable puntos pase a tener el mismo valor que tenía más 1. En este caso, si estaba tal como está aquí, sería 41. Pues esta sería otra forma de hacer exactamente lo mismo. Usando puntos más igual 1, el resultado sería el mismo que utilizando esta otra expresión. Nos libra, como ves, de tener que escribir dos veces el nombre de la variable. Y del mismo modo se podría utilizar para disminuir el valor de la variable, sustituyendo el símbolo más por menos. Esto haría que puntos pasará a tener un valor de 39. De nuevo, exactamente igual podríamos hacerlo por este otro sistema más largo, poniendo aquí puntos menos 1. Sería exactamente lo mismo que esto, de nuevo repito. Incluso si aún nos parece que es mucho escribir de este modo, JavaScript nos permite otro sistema para utilizar estos operadores de incremento y disminución de valores de uno en uno. Sería simplemente escribiendo dos veces más o dos veces menos. Algo como esto que vemos aquí. Daría como resultado que puntos aumentan uno su valor o puntos disminuyen uno su valor. Y estos dos operadores más, menos, menos, que van con puntos, pueden ir tanto antes como después. O sea que podríamos escribir esto y el resultado sería el mismo, pero con una diferencia que es muy importante tener en cuenta. En los dos casos, tanto pongamos los operadores antes de la variable o después, el resultado es que bien aumenta el valor de la variable en 1 o lo disminuye en 1. Pero la diferencia es en el momento en el que lo hace y es muy importante porque en determinados scripts va a ser necesario que ese aumento se lleve a cabo antes de que se lea la variable o que se lleve a cabo después. Esa es la diferencia. Vamos a verlo en un sencillo ejemplo. Vemos aquí cómo pues declaramos una variable a la que le damos un valor. Y ahora observa el uso en varias alertas para entender lo que va a pasar. En la primera alerta, como vemos, utilizamos el incremento después del nombre de la variable. Por tanto, lo que va a ocurrir la primera vez que llamamos a la alerta es que nos aparece el valor que tenga puntos hasta ese momento, que es 40, y posteriormente lo aumenta en 1, pero vamos a ver 40. Lo probamos con la segunda alerta, en la que simplemente llamamos a puntos otra vez, pero como ya se ha aumentado, veremos como la segunda vez nos aparece 41. Y la tercera vez, como vemos, ponemos el incremento delante. Por lo tanto, se lleva a cabo el aumento antes de que se lea la variable. Y por tanto, en esta tercera alerta nos tiene que aparecer 42. Lo vemos en funcionamiento. Observa como cuando lo abrimos aparece en la primera alerta 40, pero recuerda que aparece 40 y posteriormente con el incremento, el operador más, pasa a 41. Por lo tanto, ahora en la segunda alerta que simplemente llamamos a puntos, vemos como ya nos aparece 41. Y ahora en la tercera llamada ponemos el operador de incremento antes de la variable. Por lo tanto, aumenta su valor antes de que la llamemos. Por lo tanto, también ahora vemos cómo pasa a 42. Creo que de este modo queda claro el uso de los operadores de incremento y de disminución, pero de todos modos también recuerda que en principio el sistema más sencillo, pues simplemente pones, si quieres aumentar puntos igual a puntos más 1, si quieres disminuir puntos igual a puntos menos 1, y funcionará también perfectamente.
Pues siguiendo con mi intención de limitar la duración de los vídeos de este curso a media hora, creo que vamos a quedarnos aquí. Queda un tutorial un poco teórico y una pena porque nos quedaba ahora de ver un taller de trabajo realmente interesante en el que vamos por primera vez ver cómo podemos introducir de modo muy sencillo datos de los usuarios en nuestras funciones. Pero nos queda por ver aún el apartado dedicado a los datos, a los tipos de datos, a la conversión entre distintos tipos de datos, con lo que nos iríamos prácticamente a una hora de video tutorial. Así que lo dejamos aquí y el próximo espero que quede